Dios les bendiga en esta mañana. Una vez más, les saluda la pastora Soheili Rodríguez, pastora de la Iglesia Metodista Monte de Sion en Arroyo. Le damos gracias a Dios por un día más. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder llevar su palabra a través de las redes, ¿verdad? Sabemos que ante la situación donde nos encontramos, todo, ¿verdad?, ha cambiado, pero le damos gracias a Dios que aún así su palabra se puede continuar llevando. En esta hora vamos a dar inicio a nuestro culto junto, ¿verdad?, al hermano Mario, que estará haciendo la oración de afirmación. Gracias, Señor. Damos gracias, Señor, por esta hermosa mañana, Señor, mañana donde reconocemos, Señor, que resucitaste en nuestras vidas, Señor, y en aquella cruz, Señor, que moriste por nosotros y resucitaste, Señor, que perdonaste nuestros pecados, Señor, me hiciste libre, Señor. Te damos gracias por eso, te damos gracias por todas las cosas que haces en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, mi Dios, que tú continúes bendiciendo a tu pueblo, Señor. Mira, Señor, cada una de las familias, Señor, cada uno de los hogares, Señor, que te necesitan, Señor, que siempre se dirigen hacia ti, Señor, y claman, Señor, por tu presencia. Te pedimos, Señor, que en esta hora seas tú manifestándote, Señor, y que, sobre todo, Señor, tu presencia esté en medio nuestro. Afirmamos, Señor, que tu presencia está en medio nuestro y que nunca se nos va a separar, Señor, tu Espíritu Santo sobre nuestra casa, sobre nuestro corazón, Señor, sobre todo lo que necesitemos, Señor. Te damos gracias porque hoy es día de gloria, día de alabanza, día de predicación, Señor, y te lo dedicamos todo a ti, Señor, porque te lo pedimos todo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leemos en el Salmo 118, capítulo 118, versículos del 14 al 17. Aquellos que puedan buscarlo en sus Biblias, pues me acompañan. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha dado por salvación. Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. De la diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Jehová. Amén. Amén. En estos momentos quisiera sacar un momento para hacer una oración, poniendo a cada uno, ¿verdad?, de los hermanos y a cada uno de las personas que se encuentran en estos momentos enfermas. También orar por aquellas personas que se encuentran trabajando aún en medio, ¿verdad?, de esta crisis, pues esta pandemia, ¿verdad?, que nos ha en estos momentos, ¿verdad?, tocado vivir. Todas las personas, ¿verdad?, que pues, profesionales de la salud o personas, ¿verdad?, que se encuentran trabajando en farmacias, supermercados, que tienen, ¿verdad?, y han continuado trabajando. Pedirle a Dios, ¿verdad?, que esté junto a ellos y pedir por todas esas peticiones que ustedes guardan allá y que tienen y que sabemos, ¿verdad?, que Dios las conoce todas, que Dios escucha y que Dios en su momento nos contestará. Señor, en esta hora te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque en medio de todo dolor, de toda angustia, Señor, tú te haces presente en nuestras vidas, Señor. Mira, Dios, en esta hora yo te presento a cada persona que se encuentra tal vez en un hospital, Dios. A cada persona que tal vez se encuentre convaleciendo, Señor, en su casa. Yo te pido que seas tú con ellos, que seas tú allí en medio de tal vez su angustia, Señor, de su aflicción. Señor, fortaleciéndoles, dándole paz, Señor. Dios mío, también te presento a sus cuidadores. En ocasiones la carga se hace demasiado pesada. Dios, yo te pido que en esta hora tú, Señor, seas fortaleciéndoles. Seas tú, Señor, llenando de paz sus vidas. Y seas tú renovando sus fuerzas, Señor. Gracias, Dios, por sus vidas. Mira, Dios, ante esta situación que nos enfrentamos como mundo, Señor, que enfrentamos como mundo, Dios, yo te pido que en medio
de cada hospital, Señor, que en medio de cada lugar donde se encuentra una persona enferma, Señor, por esta enfermedad del COVID-19, Dios, que tú llegues hasta donde ellos, Señor, y que ellos puedan sentir tu sanidad. Gracias, Señor, porque en medio de las circunstancias te vemos. Gracias, Dios, por este tiempo de quietud que nos has permitido, Señor, acercarnos más a ti, Dios. Gracias, Señor, porque en medio de toda situación podemos ver tu gloria, Dios. Gracias, Dios, por lo que haces en nuestras vidas, porque sabemos, Dios, que continúas trabajando en nuestras vidas, Señor. Mira, Dios, yo te presento la petición de cada hermano, de cada hermana que se encuentran en sus hogares, Dios, que se encuentran viendo, Señor, se encuentran viéndonos en esta hora, Dios. Señor, tú conoces cada petición, tú conoces su corazón, Señor, tú conoces eso que le aqueja, Dios. Yo te pido que en esta hora seas tú tocándole, Señor, que seas tú contestándole a su corazón, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú no llegas tarde, que tú llegas a tiempo, Señor. Gracias, Dios, porque permaneces junto a nosotros. Gracias, Señor, porque resucitaste. Gracias, Dios, porque al haber resucitado, haberte entregado por nosotros, Señor, podemos ver cómo tú eres un Dios que cumple, Señor. Gracias, Dios, porque no es un fin, es un inicio, Señor. En el nombre de Jesús he orado y te doy gracias, creyendo y confiando en que tú continúas trabajando en nuestras vidas. Amén. Amén. Cayó el Salvador del mundo, su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Al fin él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Seol, la muerte derrotó, el infierno fue y el fin vencido, la tierra la piedra y el quito, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es. Por siempre exaltado es, por siempre Él es digno, vivo está, vivo está.
canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre Él es digno. Vivo está, vivo está. Amén. En estos momentos vamos a tener la lectura que se encuentra en Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 18. Leemos la palabra del Señor. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitara de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dímelo dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Amén. En esta mañana es mañana de la resurrección. Jesús ha resucitado. El viernes, hace 2 días, Jesús fue crucificado. Y yo les decía que para muchos podía ser un fin, pero que para ti y para mí era un inicio. Marcaba un inicio. Y hoy hablamos y vemos cómo es que Jesús ha resucitado. Y hablamos de ese momento de la resurrección,
Hoy reafirmamos que la cruz no fue el final, sino que fue el inicio para nosotros, el inicio para nosotras, para cada uno de nosotros y nosotras que nos encontramos aquí en este lugar. En la lectura podemos ver cómo podemos, ¿verdad?, encontrarnos con diferentes reacciones, porque no todo el mundo reacciona igual ante alguna circunstancia, ante alguna situación, y podemos ver la humanidad de nosotros en estas reacciones, en el actuar, el asombro, el desespero, el llorar, ¿verdad?, el estar triste, a su vez también el estar feliz, diferentes reacciones, y todo en un momentito, y podemos ver cómo, ¿verdad?, según nosotros, tal vez nuestras circunstancias, dependiendo de las situaciones, nosotros reaccionamos a estas situaciones, como en estos momentos donde nos encontramos ante una situación, un panorama que jamás, ¿verdad?, habíamos vivido, no nos habíamos encontrado ante esto, y hay algunos, ¿verdad?, que pueden tomarlo con alguna paz, alguna tranquilidad, entendiendo lo necesario del asunto. Otros entienden lo necesario, pero no pueden necesariamente tener esa, ¿verdad?, esa tranquilidad que se necesita, ¿verdad?, tener, dada la circunstancia y la realidad, que estar encerrados en nuestros hogares no es fácil. Y puede darnos, ¿verdad?, ansiedad, estrés en ocasiones, y hay muchas personas que se están viendo afectados ante una depresión real en sus vidas. Y el texto en esta mañana, ante una circunstancia, ante una situación, nos presenta distintos tipos de reacciones. La lectura nos habla y nos dice cómo fue que en el primer día de la semana, ¿verdad?, muy temprano, vemos cómo María se acerca al sepulcro, María Magdalena, se acerca al sepulcro, va a buscar, ¿verdad?, a Jesús, y se da cuenta que no está. Se da cuenta que está vacía. Y obviamente tiene que haber dentro de ella un sinnúmero de preguntas, dudas. Y pensó que se lo habían robado, que se habían robado el cuerpo, ¿verdad?, de Jesús. Pero ella, ¿verdad?, llegar al sepulcro y ver, ¿verdad?, que estaba vacío, que no encontraba el cuerpo, va hacia donde Pedro y el discípulo amado, ¿verdad?, y les dice, y les presenta, ¿verdad?, y les dice, mira, no está. Y entonces van y regresan el Pedro y el discípulo amado, que, ¿verdad?, pueden entender, y algunos piensan y creen y entendemos, ¿verdad?, que es Juan, que era Juan, van al sepulcro, porque entonces ellos van a presenciar eso. Y yo no sé, ¿verdad?, si usted recuerda, pero eso era necesario, porque María, al ser mujer, su palabra no contaba mucho. Así que van dos. Y si venimos a ver, ¿verdad?, es el número de testigos que se necesitaba, ¿verdad?, cuando vamos, ¿verdad?, y que se requiere por la Torá. Y van y ven la tumba vacía. Entonces ellos van a confirmar lo que ya María les había dicho. Y Pedro y el discípulo amado pues logran y llegan allá. Van corriendo, se van a la par, uno le pasa al otro, uno llega, el otro no entra, el otro entró y después el otro le siguió y entró. Y toda esta situación podemos ver y podemos pensar, y puedo pensar y yo entiendo, que nos deja ver las distintas maneras de reaccionar que podemos incluso tener usted y yo ante una situación, como ya había dicho. Y vemos que después que sucede esto, que llega, que van, salen a la par los dos discípulos, Pedro se queda más atrás, Juan llega primero. Cuando Juan llega, no entra, ve, pero no entra. Pedro llega y entra, y entonces Juan, disculpen, ¿verdad?, no necesariamente Juan, el discípulo amado, ¿verdad?, que se entiende que Juan, aclarando eso una vez más, entra, y entonces salen muy, ¿verdad?, tal vez
no entienden qué pueda estar pasando, aunque recordaron, ¿verdad? Aquello que se le había enseñado y se le había dicho que iba a resucitar, porque dice que lo pensaron. Pero salen, tal vez con dudas, tal vez con angustia. María continúa llorando y entonces se encuentra con la realidad de que se encuentra, valga la redundancia, con Jesús. Y María, podemos entender que falló al reconocerle, pero le logró reconocer. Y en medio de todo eso y toda, ¿verdad?, todo lo que transcurre y toda la situación y cómo se va dando, yo, como les había dicho, observé y puedo ver la reacción de 3 personas. Fueron a ver lo mismo, pero 3 reacciones distintas. 3 reacciones distintas ante lo sucedido. Y no necesariamente lo voy a decir en el orden que está, en el orden que llegaron, ni nada de eso. Pero 3 reacciones distintas. Y al primero que quiero hablar y del primero que yo pienso que me llamó la atención su reacción es Pedro. Pedro, cuando María llega y le dice que Jesús no está, que su cuerpo no está, Pedro, al igual que el discípulo amado, salen corriendo porque quieren llegar, ¿verdad?, al encuentro del sepulcro, ¿verdad?, para encontrarse, para saber qué sucedió allí. Y cuando van en camino corriendo, Pedro se queda un poco atrás. Y yo quiero pensar que ese Pedro quedarse atrás, ya claro, quiero pensar yo, el texto no lo dice así, pero para términos del sermón, yo quiero pensar que Pedro se quedó atrás porque la duda comenzó a invadir su corazón. Pero no una duda de pensar de que no resucitó, de que no, la duda que él tiene de él mismo. Sí, porque él pensaba, quiero pensar yo, que mientras él iba recordando cómo él le había negado, cómo él le había fallado, cómo él no había estado ahí junto a él. Y a veces nos ocurre que en ocasiones a usted y a mí nos ha sucedido que vamos y nos vamos dirigiendo y sabemos hacia dónde vamos, pero las dudas de quienes nosotros éramos, de lo que pasó, la duda de nosotros tal vez decir no soy digno de estar ahí, no soy digna de llegar hasta ahí, nos ha hecho ir más lento. A mí me ha sucedido el pensar que no soy capaz porque dudo de mí. Me ha aguantado y me ha restringido de tal vez llegar al momento de llegar, tal vez un poquito antes. Hemos llegado y hemos creído. Y es que a veces se nos olvida que quien nos llamó es quien nos capacita, que quien nos llamó no ve mi condición. Él ve lo que Él puede hacer conmigo, contigo. Él ve hacia dónde podemos movernos, hacia dónde podemos llegar. Él conoce nuestro propósito. Y yo quiero pensar que Pedro iba pensando, iba diciendo, pero yo que te fallé, y eso lo hizo tal vez dudar y llegar un poco más tarde. Perdió velocidad ante la realidad. ¿Y cuántos de nosotros tenemos algo que nos ata, algo que nos aguanta de llegar hasta los pies del Maestro, de llegar a su encuentro, de llegar a la realidad de un nuevo inicio? ¿Qué nos está atando?
¿Qué nos aguanta? ¿Qué hace que vayamos más lento? Hoy, día de resurrección, de su resurrección, Él nos dice que ya nada nos separa del Padre, que Él lo hizo por nosotros, que Él se entregó, que Él nos ha hecho libres, que cualquier sea nuestra atadura, ya ha sido rota. Permítete llegar a sus pies. Eres invitado a llegar hacia donde Él. La reacción de Pedro me deja saber que en nuestra humanidad a veces nos detenemos de las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. El segundo personaje es anónimo. No sabemos quién es. Podemos pensar que es Juan. Nos dice que es el discípulo amado. Él llegó primero y miró, pero no entró. Y es curioso ver que él llegó antes, pero prefirió ver de lejos. Y es entonces en ese momento, cuando él está mirando de lejos, que Pedro llega y entra. Y volvemos y tocamos un poquito a Pedro, pero con énfasis, ¿verdad?, al discípulo amado. Pedro entró antes. Y justo tan pronto él entró el otro discípulo. Y yo quiero pensar que él no se quedó afuera porque dudara, porque no quería ver. Yo quiero pensar en esta mañana que él se quedó afuera porque él nos necesitaba entrar para saber, para conocer que ya estaba hecho. Él no necesitaba mayores pruebas. Con él ver, ya pudo darse cuenta de todo. Quiero pensar que el discípulo amado, que ese discípulo sabía y se había encontrado con la verdad en la entrada. Entraron ambos. Y podemos pensar, y muchas personas pudiesen pensar que él dudó en entrar, tal vez por miedo, tal vez a qué vayan a decir. Tenemos que tener en cuenta que los estaban velando a los discípulos, tú sabes, estaban velando a todo seguidor de Jesús. Pero ese no es el tema, ¿verdad? Ese no es el asunto, pero sí para aclarar, ¿verdad? Y llegarlo. Y podía haber un poquito de si llegamos o no llegamos, pero estos dos cogieron y llegaron. Y olvídese a quién nos encuentre. Y es bueno saber eso también, porque en medio de eso podemos reconocer y podemos ver cómo no importa lo que pueda suceder, saber que Dios tiene el control de nuestras vidas nos lleva a seguir hacia adelante. El llegar hasta ese momento, el saber que el sepulcro se encontraba vacío, tal vez para muchos era el fin. Se robaron el cuerpo. ¿Qué podemos pensar? Pero yo quiero pensar que el discípulo amado estaba muy seguro y no lo veía así. Él lo veía como que se había encontrado con la verdad. Se había encontrado con el inicio. El tercer personaje, la tercera reacción, es la de María. María realmente tiene reacción desde el principio, por eso le dije que no iba a estar en el mismo orden, necesariamente, de cómo los personajes fueron apareciendo, pero María llega, va y avisa, vuelve y llega, se queda llorando. Pedro y el discípulo amado se van. María sigue llorando. Y tal vez por la angustia, quiero pensar yo, en que se encontraba, podía estar pensando que sí se lo habían robado. Se le olvidó. Y es que a veces en medio de nuestra angustia, en medio de nuestro desespero, en medio de nuestra situación, se nos olvida de las promesas de Dios para nuestra vida.
Se nos olvida de esas promesas que Él nos ha hecho, de que Él va a estar junto a nosotros, de que Él no nos va a dejar, de que Él es nuestra fortaleza, nuestro amparo, nuestro refugio, nuestra paz. Y en medio de todo eso, yo quiero pensar que María, en medio de su dolor y su angustia, llegó a pensar que ya no estaba y no le pudo ver de primera instancia. La angustia, el miedo de pensar que ya no estaba, llevó a pensar tal vez a ella, la llevó a pensar de que ya se había acabado. Y quiero pensar que ella se encontraba en medio del dolor y la angustia de saber de que se había finalizado todo, que había acabado todo. Ella necesitaba que alguien le explicara, pero en medio de su llanto se encuentra con el Maestro y es la primera en reconocerle. De momento no se dio cuenta que era Él, tal vez porque en medio del llanto, la angustia, las lágrimas, lo que fuese, no le pudo reconocer, pero le pudo ver. Y es muy grato ver cómo de la angustia, del dolor, del llanto, cambia su reacción a una de alegría, a una de gozo. Y esto sucede, claro está, porque se ha dado cuenta y ha podido reconocer que aquello que Él le había dicho, que aquello que Él había dicho de que resucitaría y que estaría con ellos, se está cumpliendo. ¿Cuántas veces hemos pensado que ya se nos acabó todo, que ya no tenemos salida, que ya no hay manera de salir del lugar en donde nos encontramos? Pero de repente sucede algo que podemos ver cómo Dios nos muestra su amor, que podemos ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos dicho hasta aquí llegó? Y hemos visto cómo Dios ha trabajado en nuestras vidas. ¿Cuántas veces en medio del dolor y la angustia que podamos pensar, ha llegado una paz que no podemos ni tan siquiera explicar? En medio de ese dolor y esa angustia, esa paz que no podemos explicar, es la paz que solamente el Señor nos puede dar. María sintió paz. Jesús, al encontrarse María con Jesús, ella pudo experimentar gozo. Y quiero pensar que en medio de nuestra angustia, que en medio de nuestro dolor, cualquier sea nuestra situación en estos momentos, o en el momento que sea, podemos encontrarnos con Jesús, encontrarnos con Él resucitado. ¿Saben algo? Yo quiero pensar que Pedro sobrepasó su realidad, sobre lo que le impedía llegar a encontrarse con la verdad. Pedro logró sobrepasarlo, porque llegó, porque en medio del camino tal vez se pudo haber detenido, pero él llegó. El discípulo amado pudo ver la verdad y creer. Y María Magdalena, a pesar de la angustia, pudo encontrarse con Jesús. 3 reacciones distintas, 3 situaciones o 3 puntos de vista distintos. Nos hemos encontrado en cualquiera de las 3 en diferentes momentos de nuestras vidas. No importa cuál sea nuestra situación, nuestro estado, lo que podamos pensar que nos aleje o no nos permita acercarnos a Jesús. Hoy Dios te dice, yo lo hice por ti, lo hice por amor a ti, he resucitado. Jesús ha resucitado.
Hoy Jesús resucitó. Hoy somos libres de todo dolor. Hoy tenemos paz. Hoy vivimos en amor. Hoy Jesús resucitó una vez más. En cada uno de nuestros hogares, Jesús ha resucitado. Le damos gracias a Dios por su palabra. Le damos gracias a Dios porque en medio de nuestra situación podemos escuchar aún su voz. Vamos a orar en esta mañana, creyendo en que no importa según cuál nosotros veamos el momento de la resurrección, el momento del encuentro una vez más con Jesús, Dios está con nosotros y siempre estará con nosotros. Señor, en esta hora yo te doy gracias. Gracias porque resucitaste. Gracias porque lo hiciste por mí, porque lo hiciste por cada uno de nosotros y nosotras. Mira, Dios, en esta hora yo te pido que sea cual sea nuestra circunstancia, sea cual sea o como sea que nosotros veamos o estemos viendo este momento, la resurrección, Dios mío, podamos reconocer y podamos al fin de cuentas encontrarnos con la verdad, con tu verdad, Señor, encontrarnos contigo, Dios. Mira, Señor, yo te pido que en medio de cada hogar tú te poses, Dios, y que hoy podamos una vez más reconocer que tú has resucitado en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestros hogares, Señor. Gracias, Dios, porque continúas trabajando con nosotros, porque sabemos que continuarás haciéndolo hasta el fin. Señor, que podamos en medio de la circunstancia y del dolor sentir paz, que podamos sentir tu gozo, Dios. Gracias, Señor, porque una vez más lo haces por nosotros. Gracias, Dios. Amén. Le damos gracias al Señor por lo que ha hecho en nuestras vidas, porque sabemos que Él continúa trabajando en nuestras vidas. Sabemos que en medio de esta circunstancia, de esta situación que nos aqueja, esta pandemia, ¿verdad?, que ha ocasionado el distanciamiento social, hemos podido encontrarnos una vez más en nuestros rincones. Hemos podido abrir las puertas de nuestra casa al Señor. En esta hora nos despedimos dándole gracias a Dios y pidiéndole que permanezca junto a nosotros. Y ahora que la bendición del Dios Padre Creador, la gracia de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y la presencia del Espíritu Santo, nuestro Consolador, sea ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén.